Desde la Azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde estés escuchando este podcast. Yo quería hablar hoy de un tema que me parece muy interesante, que es la creatividad. Y para hablar de creatividad he traído a alguien con quien me gusta mucho hablar en general, no solo de creatividad, sino cada vez que nos vemos, yo creo que lo que más hacemos es hablar de muchas cosas, pero es alguien que no solo vive en el mundo creativo, sino que además, pues en su empresa ahora está en un proceso además creativo importante, aparte de otros que ya ha vivido, y me parecía muy interesante charlar un rato con él. José María Rull, presidente CEO de DDB España, bienvenido a la Azotea. Gracias, José. Gracias por esta invitación. Esperamos de tarde tener una conversación interesante sobre lo que está pasando con la creatividad en este mundo tan acelerado que vivimos todos. Sí, seguro que sí, porque las conversaciones contigo siempre son interesantes. Oye, para centrar un poquito, ya que vamos a hablar de creatividad, vamos a afinar un poquito el tiro y vamos a intentar definir un poco qué es creatividad, de qué hablamos cuando hablamos de creatividad. O sea, yo creo que desde Bill Verba, fundador de DDB, que tiene su famosa frase que decía: la creatividad es la fuerza más poderosa para transformar los negocios, señores. O sea, años 50, un loco llamado Bill Verba decía esta frase que hoy podríamos repetir: la creatividad es la fuerza más poderosa para transformar los negocios. Dice, ¿y por qué? Porque los negocios evolucionan, cambian, se transforman, se cruzan, se fusionan, lo que queráis. Metemos tecnología, metemos data, metemos lo que haga falta hoy, inteligencia artificial, lo que queráis. Pero alguien tiene que saber explicar al consumidor final, a las empresas que son sus clientes, a quien sea, a la sociedad en general, tiene que saber explicar su propuesta de valor de la forma más inteligente e interesante posible, ¿no? Y esto es creatividad. O sea, los que saben contar las cosas mejor, de una forma inteligente, de una forma que te atrae, de una forma que realmente te cambia la cabeza, son los creativos. Y por tanto hacemos creatividad los que sabemos contar nuestros cambios de la mejor manera posible para conseguir atraer negocio, porque no se entendería la creatividad sin la palabra negocio. Esto es bastante importante, ¿eh? O sea, creatividad en nuestro mundo, en el mundo nuestro, no es creatividad por creatividad. Esto no somos pintores que hacemos el arte que nos dé la gana. No, aquí hacemos creatividad para clientes que quieren hacer negocio. Por tanto, va unida siempre. Por tanto, decíamos, creatividad es la fuerza más poderosa. Sí, con objetivo. La fuerza más poderosa para transformar los negocios. Desde este señor Bill Verba, que fue el famoso que inventó la campaña del Beatle, años 50, Think Small, anuncio icónico de la publicidad mundial. El coche escarabajo pequeñito en un fondo blanco, en un limbo blanco, que decía piensa pequeño. Cuando una América decía Think Big, él decía Think Small. Volkswagen, el coche y el lienzo en blanco, ¿no? Entonces, eso es creatividad. O sea, yo, Volkswagen, os digo a los americanos que está muy bien el Think Big, pero lo mío es el Think Small. Y eso es el anuncio probablemente más reconocido en el siglo XX en el mundo. Es lo que dicen. Dicen que es uno de los anuncios icónicos del siglo XX. Eso lo pensaba un hombre de negocio llamado Bill Verba, que ya pensaba así. Por tanto, creatividad es una fuerza que nos inspira a contar las cosas de una manera inteligente, sorprendente, realmente extraordinaria, que hace que el receptor diga mola, me gusta, lo voy a probar, lo voy a comprar, lo voy a recomendar, lo voy a poner en las redes sociales o donde haga falta, ¿no? O sea, o al menos esto va cambiando. Pero siempre fue así. Genera boca a oreja, genera el boca a oreja hoy amplificado por toda la tecnología que hoy tenemos y nuestras conexiones globales y mundiales.
Por tanto, hablamos de una fuerza creativa muy importante ahí y cómo se construye, hablaremos de esto ahora a continuación. A mí me gusta mucho un término que usas tú, bueno, usa más gente, pero a ti te lo he oído especialmente cuando hablas de creatividad transformadora. A mí me ¿Qué es gustaría, la creatividad transformadora? a mí me gustaría contar una anécdota. Cuando me tocó ser presidente de la Asociación Española de Agencias de Publicidad, Recuerdo aquella etapa tuya, que tampoco hace tuvimos tanto. tuvimos un debate, los miembros de la asociación, en un debate muy inteligente, cuando nos pasaba que se nos quedaba pequeño el decir somos la Asociación de Publicidad. Luego tuvimos también críticas, porque en esa tarde salió un concepto que nos íbamos a transformar en la Asociación de la Creatividad Transformadora que hoy somos. Esa tarde, en un debate entre todos los dirigentes de muchas agencias, grandes, pequeñas, multinacionales, etcétera, boutiques, lo que quieras, todos dijimos, nuestro mundo es mucho más que publicidad. Y por tanto, refundamos la asociación con el concepto creatividad transformadora. ¿Por qué? Porque estábamos invitando a decir que hoy la creatividad va mucho más allá de lo que podíamos llamar publicidad. Luego algunos nos tacharon de locos, por decir, han tachado la palabra publicidad. Nunca quisimos tachar la palabra publicidad, lo que quisimos es, además de publicidad, o sea, la creatividad publicitaria es una de las vías principales, pero está la creatividad en el producto, la creatividad en la innovación, está la creatividad, bueno, en el contenido del tipo que sea. Está, sabemos, o sea, por tanto, se ampliaba la palabra creatividad a todo aquello que genere un contenido, una acción, una idea que mueva y transforme, que transforme negocio. Y por eso nos salió la bonita frase que nos pusimos de acuerdo en 10 minutos todos. Sonaba bien, creatividad transformadora. La esencia de lo que hacemos. Por tanto, la palabra transformadora tiene que ver con el negocio. Tiene resultados, transforma de verdad. Transformadora, eficaz, resultado, negocio, creatividad, sigue siendo creatividad. Esa tarde, y hoy sigue la asociación llamándose la Asociación de Creatividad Transformadora, y ya tiene más de 50 miembros, en el que se están invitando a todo tipo de agencias que no estaban en la publicidad solo, agencias de otros sectores, agencias de innovación, agencias de, bueno, de e-commerce, de experiencia de cliente, de PR, da igual. Todas caben en este mundo donde todos ya estamos transformando la sociedad, transformando los negocios, porque transformamos la sociedad y los negocios. Bueno, así nace ese concepto tan bonito. Creo que muchas agencias lo han utilizado yo ya luego para sus proyectos particulares como eje de su conversación, pero nace, bueno, tengo la suerte de poder decir que soy el fundador de ese concepto, o sea, soy la persona que de alguna manera sacó en ese debate esa palabreja que se ha venido a quedar y que al mes decíamos nos refundamos como la Asociación de Creatividad Transformadora. Llegasteis a cambiar la denominación de la asociación. Exactamente. Y en las redes sociales puedes recoger las críticas de nuestros amigos históricos de la publicidad, profesores de universidad que nos querían dilapidar, ¿vale? Las puedes coger por ahí, pero... Y de verdad, para contestarles a ellos, nunca quisimos tachar la palabra publicidad, eso nunca la hemos tachado, seguimos siendo publicitarios, es una manera de hacer creatividad transformadora, ser publicitario, tan importante como siempre, y sigue existiendo, existirá siempre, pero hay otras maneras. Con lo cual estamos ahí, ¿no? Y al final, este término nos hace más grandes, nos hace más centrados en que somos un agente relevante de cambio de la sociedad y de los negocios. Somos un oficio muy relevante para cambiar la sociedad y los negocios. Y esto nos tiene que dar cada día más poder, más liderazgo a nivel de opinión. Tenemos que recuperar este rol que tuvimos
como los publicitarios de los 70 y 80 en España, lo tenemos que recuperar ahora como agentes de la creatividad que transforma negocios. Y dentro de vuestras agencias, ¿cómo se fomenta si vendes creatividad? Lo primero es que tienes que ser creativos, y para ser creativos no vale tener gente que sea creativa, hay que trabajar en equipo siendo creativo. ¿Cómo se fomenta la creatividad teniendo dos cosas, dos factores limitantes importantes? Porque una cosa es que tú estés creando en casa y creas arte o creas lo que quieras y creas a tu aire, y otra cosa es crear con una doble presión. Por un lado, un objetivo de tiempo, tú tienes que entregar una serie de propuestas o tienes que presentar una serie de ideas pues dentro de un tiempo, porque si las presentas fuera, pues da igual que no las presentes porque no le llegan al cliente. Y segundo, tienen que cumplir unos objetivos o tienes que estimar que esas propuestas van a cumplir unos objetivos no solo de tiempo, sino de rentabilidad. Al final el cliente te compra creatividad, pero también te compra rentabilidad, esa transformación que tú dices, ¿no? ¿Cómo se fomenta la creatividad en ese contexto en el que el creativo no es 100% libre, tiene una serie de condicionantes? O sea, en esta primera concepción de creatividad transformadora, pero ha de ser eficaz. O sea, no hacemos creatividad por creatividad, hacemos creatividad eficaz porque hay unos señores que tienen unos objetivos de ventas, de captación de nuevos leads, de que la gente realmente conozca un evento en concreto, o de que lancemos un producto, o que reinventemos una compañía entera o el propósito de una compañía. Pueden ser en muchos casos, ¿no? Pero en todos la fórmula es la misma, ¿no? O sea, ¿qué tiene una agencia creativa como ADN? Pues lo que tiene es una manera de trabajar en equipo, porque hoy es muy difícil que alguien sea una cabeza que pueda hacerlo de todos. O sea, hoy el mundo es muy amplio. Y si unos saben de data, y otros saben de insights de consumidor, y otros saben de tecnología, y otros son artistas, y los otros son auténticos copies escritores, y por tanto se juntan mentes muy diversas. Algunos pueden ser físicos, otros son músicos, los otros son ingenieros, los otros pueden ser puramente filósofos, o sea, humanistas. Hay más tecnológicos, hay humanistas. Estamos en una revolución también de quién está metido en este negocio de la creatividad transformadora a nivel de dónde viene, de todas partes. Es el trabajo en equipo, el rigor de entender que si yo estoy transformando, vamos a poner un ejemplo, si se está transformando el mundo de las energías en un mundo que nos habla todo el día de nuevas energías renovables, y nos habla de que hay unos compromisos con el planeta para cualquier empresa que esté en este mundo, pues obviamente imaginaros lo que tenemos que pensar teniendo en cuenta primero el entorno, hacia dónde va, segundo, qué espera el consumidor hoy en este mundo de que la energía es relevante para el consumidor. Imaginaros lo relevante que es cuando realmente es importante en el coste del presupuesto personal de cada uno, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos realmente a descubrirles por qué una empresa o la otra es la que le da el servicio integrado mejor o concreto en una energía mejor? Por tanto, hay mucho de análisis del consumidor, del entorno, de la situación real de ese consumidor, de cómo vive, de qué espera, de qué se le puede ofrecer, de cómo lo entenderá. Hay mucha data, la data real. Sepamos todos que hoy la data real. Y encima ha venido la inteligencia artificial también para darnos aún más información, si queremos, ¿no? Que también suma, ¿eh? O sea, ahora que estamos todos en la revolución de ¿ya estás haciendo cosas con IA? Sí, ya estamos haciendo, porque si no vas tarde. Hace 2 años, ¿y el data? ¿Ya tenéis el data montado para que todo sea real time? Sí, real time data. Y ahora el IA, y ahora no sé qué. Hay gente que lee más desde lo tecnológico data, hay gente que lee, interpreta, reinterpreta y transforma los datos en reflexiones, en insights poderosos de consumidor. Y hay gente que con esto sabe entonces decir, pues si esto es lo que le preocupa a mi consumidor, contémoslo así. Contémosle el producto de manera que conectemos con él porque sabemos lo que le preocupa.
y sabemos hablar con un lenguaje que él entiende, descifra lo que le estamos vendiendo. Porque si tú no cuentas las cosas de la manera que el consumidor te va a entender como persona, estás hablando fuera del terreno de juego. O sea, por tanto, nuestro arte es juntar el talento, los procesos estratégicos, creativos, tecnológicos, con gente más humanista, con gente más tecnológica, que mezclados reinterpretan que vamos a contar contenido al de enfrente. Ahora bien, fijaros aquí, se junta expertos que hacen contenido, que crean contenido, una frase, una canción, un poema, un storytelling, una idea, un evento, lo que sea, pero también se juntan con los que han leído la data, saben utilizar la tecnología. Por tanto, hoy contenido y data van de la mano. Contenido y data, venga de donde venga, van de la mano. Casi me atrevería a decir que el contenido sin el data no tiene valor y obviamente la data sin las ideas o el contenido tampoco. Me explico, ¿no? Ya van de la mano, estamos progresando. Y cuando viene el ChatGPT a romperlo todo, dices, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, enriquecer el proceso. Fijaros, la palabra es, esto nos tiene que ayudar a enriquecer el proceso de pensamiento. O sea, pero yo, como creativo, decisor de qué es lo que vamos a proponer para vender, para alcanzar el objetivo, puedo utilizar la IA como un elemento enriquecedor, además, para, oye, descubrir caminos que a lo mejor yo no pensé, pero que puedo pensar que son inteligentes para desarrollar, ¿no? Nos puede dar otro tipo de input. Digo sumar, no sustituir. Las tecnologías suman, no sustituyen a los humanos, y menos en un mundo creativo. Porque al final, como lo que triunfa es la forma más extraordinaria de llegar al consumidor para que realmente diga, este loco lo que me acaba de decir no se me va a olvidar en la vida, ¿no? O sea, esos son los extraordinarios. O sea, cuando hacemos una pieza sencilla, extraordinaria, notoria, que lo dice todo de una forma breve, es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Estos señores realmente nos sorprendieron porque tienen ideas realmente fuera de lo común, extraordinarias en la forma en que nos cuentan sus cambios, sus cosas, sus proyectos, sus propósitos o lo que quieras contar, ¿no? Poco más. Por ahí vamos. Y poco menos. Y poco menos. Y poco menos. Y seguramente, pues siguiendo el podcast, habrá mucha gente pues, del mundo del marketing y del mundo de la comunicación y de las ventas y de la publicidad. Bueno, pues porque al final todos estamos dentro de ese sector, dentro del mismo sector. Y seguro que, o al menos es un debate o una duda que yo he escuchado muchas veces en el sector, sobre todo a los que son más pequeños, y es, oye, vale, yo vendo creatividad, ¿vale? Pero el problema es cómo hacer que me compren creatividad, ¿vale? Cómo mi creatividad puede ser diferente a la de otro. Segundo, no solo ser diferente a la de otro, cómo vender la creatividad sin entregarla desde un principio, porque muchos dicen, vale, si yo lo que vendo es una idea, pero para presentarte la propuesta ya te estoy regalando la idea, te la he dado gratis. ¿Cómo se vende la creatividad? Bueno, esto es un tema, o sea, realmente, si nos centramos en el presente, todas la forma de vender la creatividad es a través de concursos, donde un cliente invita a varios a exponer su idea para resolverle un problema. Problema, un lanzamiento, una transformación, un cambio de propósito, lo que tenga. Y no hay otra manera, porque no hay otra, en este momento no hay una establecida, que es, llamo a personas con las que tengo cierta confianza, he conocido, me han expresado sus credenciales de lo que han hecho en el pasado, sé que son buenos para esto o para lo otro, tienen buenos equipos, hay dimensiones de proyectos, hay proyectos de una dimensión, hay proyectos de otro, hay proyectos más globales, hay proyectos más locales, hay diferentes tipologías de proyectos, ¿no? Con lo cual elijo a los que creo que para la dimensión
y la categoría de proyecto que tengo pueden ser los más afines porque los conozco. Esto es un trabajo que tiene que hacer cualquier cliente, conocer a quién puede llamar para darle una solución creativa, una idea creativa que le transforme. Y, por tanto, a partir de ahí, sí presentamos normalmente siempre no solo un enfoque estratégico, sino un enfoque creativo. O sea, tú lo has dicho. Si van 3 a un concurso y uno gana, hay 2 que han puesto en la mesa probablemente unas ideas buenas que no van a salir nunca y se van a quedar en un cajón. Normalmente se quedan en un cajón. Por lo tanto, dices, joder, ¿cuántas dejamos en el cajón? Pues mira, por probabilidad, 1 de cada 3 o 2 de cada 3 van al cajón. Si ganas una vez de 3, 33%, hay 2 de cada 3 que van al cajón. Trabajamos el triple para lo mismo, ¿no? Probablemente si todo fuera concurso. No vas todo al concurso porque tú ganas a un cliente en un proceso creativo y se supone que has ganado su confianza. Pero no lo has ganado el día de la idea creativa, lo has ganado antes, lo has ganado en tu relación previa, en tu conocimiento previo, en tu relación de qué te gusta a ti, qué le gusta a él. Tú has conectado con él, te ha dado la oportunidad de participar, has acabado de llegar a un acuerdo y se supone, y es lo que queremos todos, que trabajes conmigo toda la vida. Yo tengo que decir que en mi agencia tenemos clientes que llevan 43 años seguidos con nosotros en España. Uno concretamente, Grupo Volkswagen, el del escarabajo, 43 años sin interrupción en España, ¿no? Entonces, tener un cliente de 43 es un éxito, ¿no? Porque dices, en toda su vida de evolución, que es mucha, me tengo que reinventar con él continuamente. Pero por eso digo que no es tan difícil. O sea, tú ganas a veces por concurso, luego mantienes. Y el secreto está en mantener, en reinventarse junto con el cliente para tener con él una evolución y nunca perder el norte de las ventas. Yo siempre diré que las agencias hacen buen trabajo cuando los clientes son buenos clientes. Y esto ha funcionado siempre. Es un tándem, palabra por cierto que te suena. Es un tándem. La suerte es tener buenos clientes que te permiten hacer buenas ideas, buenas campañas y que por tanto juntos tenemos buenos resultados, ¿no? Pero el mérito está de ellos que nos aprueban las ideas y que saben seguir aprobándolas y que por tanto nos dan un camino juntos donde cuando ellos necesitan más, te lo tienen que saber decir. Oiga, yo es que quiero que cambie. Me tiene que retar aún más. Porque está cambiando la tecnología, porque el data. ¿Y ahora qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Y qué vamos a hacer en el área de sostenibilidad? ¿Y qué vamos a hacer? Me explico, ¿no? O sea, esto es continuo. O sea, no hay un capítulo. Y tú que estás en el mundo de la investigación y todo el neuromarketing y todo esto, imagínate esto aplicado a lo nuestro, lo que también va cambiando las decisiones de clientes y agencias en muchos temas, ¿no? En todo, en el desarrollo de un producto, en el desarrollo de una forma de vender, en el desarrollo de una experiencia, en el desarrollo de lo que quieras, de un contenido, ¿no? O sea, por eso se gana concursando, pero se mantiene trabajando en pareja, que digo yo, en tándem, tú lo has dicho muy bien, se mantiene trabajando en tándem verdadero, tándem de confianza. Ahí lo dejamos. Yo casi me quedo con 2 cosas que has dicho de esta última parte y es que al final vendes transformación, vendes creatividad, pero lo que ganas en realidad es confianza, ¿vale? Confianza en una idea, confianza en una experiencia, confianza en una trayectoria, confianza que al final es la base de las relaciones humanas. Al final, como tú dices, si durante 43 años una agencia y su cliente han estado juntos, ¿cuántos directores de marketing estaban al lado del cliente en estos 43 años? ¿Cuántos directores de la agencia o directores de la cuenta o directores creativos han estado trabajando para esa cuenta? Pues como mínimo 8 generaciones como mínimo, o 10. O sea, 8 diferentes equipos en los 2 lados. Se tienen que entender mucha gente ahí, ¿eh? Un montón. Si son iguales. Y el lenguaje. Confianza, se llama confianza y la otra palabra clave se llama cultura de entender una marca y la creatividad
juntos. Porque si no hay una cultura común de entender qué es esto de la creatividad, a dónde nos lleva y lo que podemos lograr juntos, se rompe la cuerda. Por tanto, hemos de aprender juntos ambos lo que aprendemos. Un día vino la tele, otro día vino el digital, otro día vino el data, otro día vino el e-commerce, otro día vino el contenido, otro día vino las redes sociales, otro día vino la inteligencia artificial. Por tanto, si no espabilamos juntos y evolucionamos juntos, con la misma esencia, porque la esencia es la misma, creatividad que transforma, pero tenemos muchas más herramientas que teníamos, podemos, digamos, diseñar nuestras operaciones de forma diferente, nuestra forma de trabajar evoluciona, tenemos hasta máquinas trabajando que nos ayudan, tenemos de todo. Dices, será más bonito ahora, es tremendamente más complejo, pero tenemos cuantas más variables, más complejidad. Más complejo, más rico, se supone que podemos hacer las cosas con más eficacia que antes. Se puede. O sea, claro que se puede, pero vamos a dejarlo en confianza y cultura. Pues, las dos cosas son muy importantes. Nos quedamos con esas dos palabras. Como siempre, un verdadero placer estar contigo un rato. Encantado de haberte tenido aquí en la azotea y de haber compartido un rato contigo. Muchísimas gracias. Y a los que están al otro lado, que nos estarán escuchando a cualquier hora, en cualquier momento del día, pues espero que hayáis disfrutado y os hayáis llevado algo, ¿vale? 1, 2 ideas que os sirvan para transformar vuestras vidas, como hace el trabajo de José María Rull todos los días. Muchas gracias por estar un rato con nosotros. Siempre con ganas de dar una opinión, de motivar a seguir haciendo mucha creatividad transformadora. O sea, esto es un oficio que no tiene límites, y menos ahora. Simplemente hay que romper barreras, ampliar los mundos, no tenerle miedo a nada, O sea, hay que meterse en todo y hay que saber, entre los humanos, nuestra potencia humana y toda la tecnología que nos rodea, la data y todo lo que venga, cómo aún podemos reinventar aún mejor nuestra sociedad. Porque al final somos responsables, a través de lo que hacemos para los negocios, de la transformación de las sociedades, señores. Ojo lo que digo, somos muy responsables. Y las marcas también. Por tanto, estamos en una era donde, lo sabemos todos, lo que hagamos pensando en la sostenibilidad del planeta, muy importante esto, y pensando, por supuesto, en la humanidad y en cosas de la humanidad. Nada más, se saluda. Gracias. Un fuerte Gracias, abrazo, José. y gracias por todo. Gracias a ti. Abrazo. Chao. Desde la azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing.